Bien, continuando con el plagio, en este momento quiero enfocarme directamente al trabajo que hacen los facilitadores y tutores. Constantemente hemos intentado buscar herramientas en internet que nos ayuden a identificar de una manera automática los trabajos que han sido plagiados. Pero más que poder identificar cuáles son los trabajos que tienen o han sido copiados directamente de algún lado, creo que como facilitadores y tutores debemos enfocarnos mejor a cómo sensibilizar a los estudiantes para que dejen de hacer esta situación o los trabajos lo hagan de manera correcta. ¿A qué me refiero con esto? Hablaba hace un momento del plagio con dolo y el plagio sin dolo. El plagio con dolo es cuando toman el trabajo literalmente de algún otro estudiante o de los famosos blogs que ya están ahí y cambian el nombre y lo entregan. Y ustedes como facilitadores y tutores lo han identificado. ¿Qué hacer en ese caso? Lo más importante es poderle decir al estudiante, sí, por un lado es una actividad no evaluable, tal cual lo marca la rúbrica, pero por otro lado es explicarle qué es lo que tienen que hacer. En tu retroalimentación es importante que incluyas al estudiante no solo el decir que es un plagio, sino explicarle cómo lo tiene que hacer. Es decir, el trabajo que estás entregando fue tomado del blog de Juan Pérez, por decirlo de alguna manera, si ya tenemos identificado de dónde fue. Para que pueda ser considerado como un trabajo tuyo, es importante que menciones en tus referencias la dirección electrónica del blog donde lo tomaste, el nombre del estudiante o de la persona que elaboró ese primer trabajo, y a lo largo del documento tú como estudiante expreses tus ideas, retomes la información de la fuente original, pero expreses tus ideas, expreses en qué estás de acuerdo, en qué no estás de acuerdo, o puedas incorporar nueva información. Pero lo más importante es que le hagan referencia a ese estudiante, que debe de colocar la referencia de donde fue tomado. De esta manera podríamos hacer conscientes al estudiante, por un lado, de que sabemos que está tomando la información de un blog, que sabemos que ese trabajo ya fue entregado en otro momento, pero tampoco se trata de solamente identificar que ya fue tomado, que ya fue identificado, que ya fue sorprendido ese estudiante en un trabajo o en un plagio propiamente, sino que tendríamos que orientarlo a qué es lo que tiene que hacer. Y como facilitador y tutor, esa es la primera actividad, poderle decir al estudiante cómo debe de hacer su actividad sin necesidad de copiar y pegar la información. Por otro lado tenemos el plagio sin dolo. El plagio sin dolo, pues ustedes se dan cuenta como facilitadores cuando el estudiante empieza a cortar y pegar textos de distintas páginas o de distintos libros e integrar un mismo documento o un documento que considera que es lo que se pidió en la actividad integradora o en su proyecto integrador. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver cómo empieza a saltar de párrafo en párrafo e intentando tener una congruencia. Y también pueden buscar la información de fuente. ¿Qué es lo que pasa con este estudiante? A este estudiante nadie le explicó cómo tendría que hacer un ensayo o cómo tendría que hacer un escrito propio. Y bueno, lo que está haciendo es, por ejemplo, se me ocurre que le dijeron, investiga sobre los países de tercer mundo. Y entonces busca una página en internet y copia y pega la información. Él cree que está haciendo lo correcto. Él investigó. Él hizo lo que se le indicó. Sin embargo, cuando le empezamos a explicar que tiene que hacer la cita bibliográfica o la referencia de dónde tomó esa información y cómo parafrasear la información en su escrito, entonces está creando un nuevo documento. Está creando una tarea, una actividad integradora completa de acuerdo a lo que se necesita. Entonces tenemos estos dos tipos de plagio. El plagio con dolo, cuando le tenemos que decir al estudiante que sabemos perfectamente lo que hizo y que su actividad es no evaluable. Y por otro lado, el plagio sin dolo, en donde el estudiante solamente hizo un collage, por decirlo de alguna manera, o copió y pegó de distintos documentos pensando que eso era lo correcto. En ese segundo caso,
hay que orientar al estudiante en cómo debe de citar las fuentes consultadas y parafrasear la información que está integrando. Muchas gracias, hasta aquí en este momento y vamos a continuar con otras cápsulas más adelante. Gracias.